¿Qué tal? Buenos días. ¿Ahí me escuchan? Buenos días, ¿me escuchan? No, la vez pasada. Estaba aquí. Ajá. Va. Bueno, arrancamos cuando me confirmen ahí que me escuchan y que están listos. Y sí, todo el mundo de fe, sí. Perfecto. Muy bien. Únicamente esperamos a Hermilo, Irma y Nayeli. Bueno, ahí estamos, creo que ahora sí todo. Hermilo. Buen día, Hermilo. Y también está Nayeli. Buen día. Muy bien. Bueno, listo, pues arrancamos. Me avisan, por favor, si pueden ver la pantalla. También ya se unió Irma. Bueno, ahí ya pueden ver la pantalla, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, pues la semana pasada hicimos una breve introducción de lo que vamos a estar revisando en, en esta materia, ¿no? Que es introducción bíblica. Obviamente vimos la gran clasificación de la Biblia en el Antiguo y Nuevo Testamento y también comentamos que adicional al Antiguo y al Nuevo Testamento vamos a estar viendo aspectos del canon bíblico y en segundo lugar todo lo relacionado a la Biblia en cuanto a traducciones, versiones y demás, ¿no? Manuscritos y glosa. Particularmente hoy es la primera sesión que tiene que ver con el primer tema, que es Antiguo Testamento. Y si recuerdan, dentro del Antiguo Testamento hay 5 grandes clasificaciones. Entonces, hoy vamos a arrancar con esta primera clasificación, que es el Pentateuco, ¿no? Entonces, digo, antes que nada, nuevamente todos bienvenidos. Eh, Hoy sé que hay menos concurrencia en el equipo de Mundo de Fe,
porque tienen ahí algún evento. El hermano Filoteo, que extrañamos la primera sesión, ¿ya está con nosotros hoy? No, ok. Bueno, sin embargo, sí se incorporó con nosotros un nuevo hermano, ¿no? De ahí de Mundo de Fe. Perfecto, ahí está con nosotros. Bienvenido, hermano. Bien, entonces, digo, la primera clase, hermano, ya ahí va a estar, ya está grabada y ya la recuperó Víctor, que Víctor es nuestro apoyo técnico acá del instituto. Entonces, a más tardar hoy les pasamos la liga. Repito, ya se pudo recuperar porque ahí hubo un par de problemas, ¿no, Hermilo? Con el que no pudiste entrar, pero bueno, ya está disponible. Al final del día se las hacemos llegar con mucho gusto y así se pone al corriente, ¿no? Hermano Luis Enrique. Bueno, entonces, siendo que estamos nosotros, digo, a excepción de los que hoy están faltando, que obviamente es Viviana, Bernardo, no veo tampoco a Ricardo, a Tania y demás, ¿no? Pero no hay problema, esta clase se estará grabando y ahí siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces, como habíamos comentado, de los 4 grandes temas que vamos a estar viendo en estas casi 30, 25 sesiones que dura el curso, el primer gran tema es el Antiguo Testamento, ¿no? Ahí le estoy haciendo zoom. El Antiguo Testamento nos va a tomar unas 10 sesiones y estas 10 sesiones van a abarcar estas 5 grandes clasificaciones, ¿no? Que es el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos, los profetas mayores y los profetas menores, ¿no? Hoy arrancamos con el primero, que es el Pentateuco. El Pentateuco cuenta con 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no? Del Antiguo Testamento, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Hoy particular, en esta sesión vamos a alcanzar a ver Génesis y Éxodo. Pentateuco también es como se le conoce a la Torá. En cuanto al libro que estamos llevando en esta materia, se llama A través de la Biblia, por el autor Meyer Perman, como lo presentamos el sábado pasado. Este libro a muchos de ustedes se les entregó hoy, ahí presencialmente. Este libro es el libro de la materia. Es el libro que trae el desglose del libro a libro del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, particularmente Génesis, lo correspondiente a Génesis está en las páginas 9 a la 18 y Éxodo en las páginas 19 a la 22. Entonces, mucho de lo que vamos a ver ahora en la presentación, obviamente se extrajo a manera de resumen de estas páginas del libro. Van a ver que el libro está muy completo, entonces vale la pena tenerlo. Y sobre todo lo que habíamos comentado en la reunión anterior, vale la pena leer lo correspondiente a los libros que estaremos viendo la próxima semana. Es decir, si ya cuentan con el libro, lo ideal es que para el próximo sábado ustedes puedan avanzar con lo correspondiente a Levítico, Números y Deuteronomio, con lo que vamos a cerrar el Pentateuco, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos bien, ya vimos, estamos empezando con el primer tema, Antiguo Testamento, con la primera clasificación, Pentateuco, tiene 5 libros y vamos a arrancar ahora mismo con Génesis y con Éxodo, el primer y segundo libro de la Biblia y del Antiguo Testamento. Entonces, respecto a Génesis, ¿qué tenemos respecto a Génesis? Primero, el significado, ¿no? Significa su palabra Génesis, principio. Y bueno, Génesis, según lo que vemos en el libro, así como comentarios bíblicos, se puede entender como el semillero de la vida. ¿Por qué? Porque en Génesis es donde están los gérmenes de todas las grandes doctrinas respecto a Dios, ¿no? Aquí vamos a ver en Génesis desde la caída, que es esta separación del hombre con Dios, hasta
la más relevante, que es la redención o el principio de la redención. Entonces, Génesis, ¿cuál es su tema principal de este primer libro? Pues el principio de la redención del hombre. Y se preguntarán, ¿quién escribió Génesis? Moisés. ¿Qué época comprende Génesis en sus capítulos? Comprende desde la creación hasta la muerte de José. Y más o menos se preguntarán qué periodo abarca Génesis, 2315 años, desde el año 4004 a.C. hasta el 1689 a.C. ¿Y en qué idioma se escribió Génesis? En hebreo. Ustedes recordarán que en la primera sesión vimos que la Biblia se escribió en 3 idiomas, y de esos 3 idiomas son hebreo, arameo y griego. El griego antiguo, ¿no? Que también se conoce como koiné. Entonces, particularmente Génesis se escribió en hebreo, y el nombre hebreo de Génesis es Bereshit, en hebreo, que significa igualmente principio. Luego, ¿y qué es lo relevante del Génesis, no? ¿O cuáles son los hechos importantes del Génesis? Son 9. Entonces, los vamos a estar viendo ahora en esta sesión, pero para repasarlos y que tengan la visión general, arranca con la creación, los capítulos 1 y 2. De ahí vamos a ver lo que es la caída en el capítulo 3. El tercero es la primera civilización, que está en el capítulo 4. Luego tenemos el diluvio en el capítulo 5 al 9. Posteriormente, el quinto tema es la dispersión de las naciones, en los capítulos del 10 al 11. Luego tenemos Abraham, que va en los capítulos del 12 al 25. Luego tenemos a Isaac en el capítulo 17 al 35. Luego vemos a Jacob como este octavo hecho importante del Génesis, en los capítulos del 25 al 35. Y por último, el último hecho relevante del Génesis, o personaje relevante del Génesis, es José, en los capítulos 35 al 50. Si arrancamos con este primero de 8, que es la creación, repito, en los capítulos del 1 al 2, vemos que la creación principalmente se divide en los 7 días, ¿no? Que tomaron todo este proceso de creación. En el primer día vemos lo que es la luz, ¿no? El segundo día, lo que es el aire y el agua, ¿no? La creación del aire y agua. Y en el tercer día, lo que es la tierra y las plantas, ¿no? Este primer al tercer día es lo que debemos entender como preparación y separación, ¿no? Dentro de la creación. Luego, los otros 3 días, o los siguientes 3 días, es lo que sería la terminación y la expansión, ¿no? Aquí es donde tenemos en el cuarto día lo relacionado a las luces o cuerpos celestes. En el quinto día, lo que fue la creación de pájaros y peces. Y en el sexto día, lo que es referente a la creación de los animales y también del hombre, ¿no? Y aquí es importante, les voy a decir en qué página estamos, para los que a lo mejor tengan el libro, ahí estamos en la página 10. Aquí es importante lo que señala el libro en la página 10. El séptimo día es cuando cesa Dios de trabajar, y es el ejemplo que le pone al hombre en cuanto a trabajar 6 días y reposar pues en el séptimo día, ¿no? Después de que crea al hombre, que el hombre es la obra maestra de la creación, Dios declaró que todo era bueno, ¿no? Y el segundo capítulo narra cómo preparó este gran primer hogar, ¿no? Para el hombre. También se habla de la primera ceremonia nupcial, ¿no? Cuando crea a Eva a partir de la costilla, y esta figura, ¿no? De Eva como esposa. Y finalmente cómo coloca 2 árboles en el jardín, ¿no?
que estos árboles, y perdón que desde la sesión pasada les comento lo relacionado que está esta materia con teología. En teología van a ver, ¿no?, un poco del simbolismo que tiene el jardín del Edén y estos árboles, ¿no? ¿Qué es lo que significan o cuál es el trasfondo simbólico, ¿no? Entonces, estos dos árboles que realmente enseñan las lecciones del bien y el mal, ¿no? Y el libre albedrío que el hombre ha tenido desde su creación, ¿no? Desde Adán y Eva, este principio de que Dios nos otorga este libre albedrío y con el cual nosotros tenemos la libertad de elegir el bien o el mal, ¿no? Ahora, otro dato importante del capítulo 2. En el capítulo 2 encontramos una repetición del relato de la creación. Entonces vemos, al comparar el capítulo 1 y el capítulo 2, vemos que el capítulo 1 es un general y el capítulo 2 es un nivel de detalle pues muy interesante, ¿no? ¿Y qué refleja esto, no? Es la peculiaridad del Espíritu Santo que vamos a ver alrededor de la inspiración en los autores de la Biblia, en dar dos relatos de un suceso, que es lo que se llama la ley de la repetición y que, repito, vamos a ver a través de toda la Biblia. Si ustedes se acuerdan, en la primera clase, cuando al final comentábamos por qué la Biblia refleja que es inspirada, y uno de los puntos era sus lecturas repetitivas. Entonces, lo estamos viendo desde Génesis 1 y 2. Entonces, Génesis 2 está repitiendo el relato que vemos en Génesis 1, pero ya de una manera detallada. Entonces, ahí es donde se cumple esta ley de la repetición, ¿no? Digo, no quería pasarlo ahí por alto. Luego, este fue el primer punto del Génesis, la creación. Cambio la diapositiva. Y ahora el segundo punto de Génesis es la caída, ¿no? La caída, afortunadamente, la vamos a estudiar a detalle en teología porque es parte de la doctrina de Dios y también va a ser parte de la doctrina o tema del pecado, ¿no? Entonces, se irán dando cuenta cómo, repito, todo está relacionado. Ahora, ¿qué vemos en la caída? Rápidamente vamos a ver los puntos. En primer lugar, un poco de zoom, la posibilidad de la tentación, ¿no? ¿Por qué hay una posibilidad? Porque está el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Entonces, hay un libre albedrío, ¿no? Y al tener la posibilidad de elección, es que existe la posibilidad de la tentación. Luego, el autor de la tentación, pues naturalmente, está representada por la serpiente, ¿no? Luego, la sutileza de la tentación tiene que ver con la duda que logra transmitirle la serpiente, en este caso, al ser humano, en este caso Eva, ¿no? Entonces, la serpiente tuvo éxito en poner una interrogante en la mente de Eva. Luego, el éxito de la tentación. Adán y Eva deciden desobedecer a Dios, deciden desobedecer el consejo del bien y inmediatamente al desobedecer tuvieron ese conocimiento de culpa, ¿no? Que repito, en teología vamos a ver, ese conocimiento de culpa viene por esa voz interna que tiene el ser humano, que tuvo Adán y Eva, que tiene hoy Hermilo, que tiene Nayeli, Irma, todo el equipo del Mundo de Fe, todos la tenemos, esa voz interna que se llama conciencia, ¿no? Luego del éxito de la tentación, una vez que desobedecen y tienen el conocimiento de culpa, viene el primer juicio, ¿no? Entonces, algo muy importante que vamos a estar viendo a lo largo de este curso y sobre todo en teología es que juicio significa separación, ¿no? O muerte significa separación. Entonces, esta parte de juicio se puede entender primero en la serpiente. ¿Por qué? Porque se degrada, ¿no? Entonces, el primer juicio es para la serpiente porque hay una degradación, ¿no? Se entiende como esta figura
maligna que malinfluenció luego en la mujer, porque Génesis explica que a partir de la desobediencia, pues viene esta parte de consecuencia, ¿no? Al separarse de este estado de comunión con Dios, viene la caída, y parte de esta separación, de este juicio, para la mujer en este caso se traduce en dolor, ¿no? En dolor y la sujeción, ¿no? Que debe tener al hombre. Y en el hombre se explica como este trabajo difícil en una tierra llena de espinas hasta su muerte, ¿no? Entonces todo esto son los símbolos de este juicio para la serpiente, la degradación de Satanás, que también vamos a estudiar en la doctrina de ángeles, ¿no? ¿Quién era Satanás? Y luego la separación que él tiene, que realmente lejos de ser una separación, es una degradación, ¿no? Luego ya vimos en cuanto a la serpiente, a la mujer, al hombre, y también vemos que el juicio alcanza a la descendencia, ¿no? Y tiene que ver con la exclusión del paraíso de Dios, ¿no? Cómo de alguna forma el pecado tiene consecuencias y alcanzan también a los hijos de Adán y Eva, y es esta separación del paraíso. Y luego, la parte más relevante de la caída que vemos en Génesis es que es el primer anuncio de redención y tiene que ver con una redención que fue prometida y también fue figurada, ¿no? Prometida porque como van a poder leer en Génesis 3 y luego van a ver también en Hechos 10 y Juan 3, habla, ¿no? Como aún en la Biblia se habla de esta enemistad, pondré entre ti la mujer y entre tu simiente y su simiente, es decir, habrá una lucha entre el hombre y el poder que causó la caída, ¿no? Y tú le herirás en el calcañar, dice Juan, y también lo vemos en Hechos, se refiere a la victoria, habrá victoria, o sea, sí hay una redención prometida, pero habrá sufrimiento, habrá sufrimiento. Y luego lo vemos porque Cristo sufrió, ¿no? Digo, la redención, que al final es Jesucristo, hubo sufrimiento. Y luego figurada, porque el Señor efectuó el primer sacrificio para poder vestir a la primera pareja culpable. Este cuadro de cómo Dios los viste simboliza, ¿no? El cubrir una conciencia culpable, ¿no? Entonces, todo esto es lo relacionado a la caída. La caída, repito, la vamos a estudiar a profundidad en la doctrina de Dios y también vamos a ver de esto en la doctrina de pecado. Luego, dentro del Génesis vemos la primera civilización y aquí, lo voy a reducir el zoom, ahí vemos a 3 personajes, ¿no? Entonces, el primero, que a lo mejor verán, tiene una ofrenda de cosecha, luego el segundo con un cordero y el tercero. El primero, pues obviamente hace alusión a Caín, el segundo a Abel y el tercero a Set, ¿no? Entonces, esta primera civilización que vemos en el capítulo 4 de Génesis realmente se refiere a la civilización que formó Caín, ¿no? Caín llegó a ser el fundador de una civilización y como vemos en el libro, en el capítulo 4, 19, explica cómo fue esta civilización. Habla de que era una ciudad agrícola, entonces, ¿desde qué época estamos hablando de la agricultura? Manufacturera y artística, ¿no? Y también el capítulo 4 habla de que esta primera civilización cometía violación en cuanto a la ley del matrimonio y era una sociedad violenta, ¿no? Esta es la primera civilización, ustedes recordarán, luego de que Abel muere, ¿no? Finalmente, Caín en su ofrenda es rechazado, ¿no? Por lo que realmente había en su corazón. Entonces, Abel muere, Caín es rechazado y finalmente el nacimiento de Set, que es este tercer hijo de Adán y Eva, en él es que está la promesa de la redención, ¿no? Esto lo vemos, repito, en el capítulo 4 del Génesis. Después de que hablamos de la primera civilización, otro gran tema continuo del Génesis
es el diluvio, ¿no? El diluvio que abarca los capítulos del 5 al 9. Entonces, aquí lo que hay que entender aquí en este gran tema del diluvio es que se habla, ¿no?, de dos clases de gente en el mundo. Los impíos, con el nombre cainitas, y los piadosos, setitas, ¿no? Que obviamente tiene que ver con lo que veíamos arriba, Caín y Set, ¿no? Entonces, si quieren verlo a grandes rasgos, buenos y malos, ¿no? Entonces, el linaje escogido de Set se perdió y su separación y sus descendientes al final se unen en matrimonio con los cainitas. ¿Y qué resulta de esta unión? Pues una condición de maldad y vileza en la tierra, ¿no? Ahora, de los descendientes de Set, aquí es donde llegamos a Noé, ¿no? Y la Biblia, Moisés relata en el Génesis que pues la familia de Noé es la única que había permanecido fiel en buscar a Dios, ¿no? Entonces, aquí qué es relevante, ¿no? La genealogía de Noé, ¿por qué? Porque comienza desde Adán hasta Noé, ¿no? Entonces, en los capítulos 5 al 9, lo que vamos a estar viendo es la genealogía de Noé. 2, la construcción del arca. 3, la entrada al arca. 4, la salida del arca. Y 5, el pacto con Noé, ¿no? Entonces, esto es lo relevante al diluvio, ¿no? Y bueno, sabemos obviamente mucho la historia, inclusive está la película. Igualmente, el simbolismo del diluvio y demás, igual en algún punto se toca en teología. De hecho, en teología vamos a ver una serie de documentales que corroboran o demuestran científicamente cómo es que el Génesis, las plagas de Egipto, entre otros acontecimientos relevantes o polémicos, se pueden comprobar, ¿no? Entonces, voy a tratar de, para la próxima reunión, entre semana, pasarles por el WhatsApp esta serie de documentales para que los vayan viendo. No puedo entrar ahora al detalle, ¿no?, del diluvio, porque nos faltan todavía ver varios temas del Génesis y nos falta también terminar Éxodo, ¿no? Pero todos estos acontecimientos, ¿no?, que a lo mejor se pueden llevar y a la pregunta, ¿no?, que vamos a estar viendo ahora en la doctrina de Dios, que es el carácter permisible. ¿Y por qué Dios permitió que hubiera un diluvio, ¿no? ¿Por qué Dios permitió que mucha gente muriera en el diluvio, ¿no? Entonces, esto lo iremos respondiendo a lo largo del curso, tanto de introducción bíblica como en el de teología. En el de teología vamos a ver esto, el corazón del carácter permisible, ¿no? Que el carácter permisible surge en la antigüedad como respuesta a los problemas de la vida y que a partir de ahí ha viajado, ¿no? Se ha transmitido de generación en generación y pues busca responder el porqué de grandes interrogantes como estos hechos pues polémicos, ¿no? Si quieren, por usar una palabra, y que a lo mejor dejan duda un poco de la naturaleza de Dios, que la naturaleza de Dios es Padre bueno, ¿no? Entonces, el diluvio es un acontecimiento muy importante dentro del Génesis, capítulo 5 al 9, que nos va a llevar luego al capítulo 10 y 11, lo que es la dispersión de las naciones. Entonces, esta dispersión de las naciones que vamos a ver en el capítulo 10 y 11, su antecedente está también en la historia de Noé, ¿no? Entonces, en el capítulo 9 encontramos la profecía de Noé sobre sus 3 hijos. ¿Quiénes son sus 3 hijos? Cam, Jafet y Sem. Ahora, en el libro, vamos en la página 13, por si alguien lo está siguiendo. En el libro, me parece muy bueno, el doctor Pinnock escribe acerca de su cumplimiento de la profecía de los 3 hijos de Noé. La voy a leer muy rápido y más tarde la consulta. Estas profecías se han cumplido admirablemente, comenta el doctor Pinnock. Dice, con respecto a la posteridad de Cam, el primer hijo,
Los egipcios fueron afligidos con diversas plagas. La tierra de Canaán, 800 años después, fue entregada por Dios en manos de los israelitas bajo Josué, quien destruyó gran número de ellos y obligó a los demás a huir, algunos a África y otros a diferentes países. Y la condición actual en África ya la conocemos. 2. Jafet. Engrandezca Dios a Jafet. Se ha cumplido, comenta el doctor Pinnock, en el extenso y vasto territorio poseído por él, todas las islas y países hacia el oeste, y cuando los griegos y después los romanos subyugaron Asia y África, entonces ocuparon las moradas de Sem y de Canaán. Y luego, tercer hijo, con respecto a Sem, comenta el doctor Pinnock, bendito el Señor, el Dios de Sem, es decir, él, Dios, y su iglesia morarían en las tiendas de Sem. De él surgiría el Mesías y la adoración del verdadero Dios sería preservada entre su posteridad, siendo los judíos la posteridad de Sem, ¿no? Entonces, esto es un poco de cómo se cumplen las profecías de los 3 hijos de Sem. Ahora, de los 3 hijos de Noé, que son Cam, Jafet y Sem. Ahora, el capítulo 10 particularmente habla de las localidades separadas por razas. El capítulo 11 habla propiamente de la separación. Y a manera de seguir un hilo, ¿no? La historia cronológicamente, aquí que hay que entender, los descendientes de Noé, luego del diluvio, se rebelan contra Dios, liderados por este personaje Nimrod, y entonces erigieron la famosa Torre de Babel, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo importante destacar, ¿no? De este tema de la dispersión de las naciones? Capítulos 10 y 11 del Génesis. 1, había una unidad de raza y lengua, ¿cierto? O sea, lo que podemos concluir es que había una unidad de raza y lengua. 2, ¿dónde tiene lugar todo esto? Para situarnos geográficamente, ya estamos en la tierra sin nada. Ahora, ¿qué pasa cuando los descendientes de Noé pasa el tiempo, se olvidan del diluvio, se olvidan del pacto? Pues bueno, buscan rebelarse contra Dios, ¿no? Entonces, ¿qué propósito tiene esta Torre de Babel? Pues básicamente una rebelión, ¿no? Ahora, luego vamos a encontrar que se habla de un juicio, que más que juicio yo quisiera que lo entendamos como la consecuencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esta rebelión? Pues la confusión, ¿no? Es que viene entonces esta confusión de lenguas y demás, y el resultado final es la dispersión, ¿no? Entonces, así es como cronológicamente llegamos a esta dispersión de las naciones. Todo viene a partir, después del diluvio, los descendientes de Noé, el propósito equivocado que tuvieron al construir esta torre y la consecuencia, la confusión y resultado final, que es la dispersión. Avanzo, ¿no? Y hasta aquí, digo, voy a hacer un repaso muy rápido. Hemos visto la creación, hemos visto la caída, hemos visto el diluvio y ahora vimos un poco la dispersión, ¿no? Esto distribuido en los capítulos del 1 al 11. Ahora, esta segunda parte del Génesis se va a dividir en 4 grandes personajes, que es Abraham, Isaac y José. Abraham, Isaac, Jacob y José, que vienen desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50 del Génesis. Entonces, arrancando con Abraham, ¿no? De Abraham es importante, ¿no? De Abraham es el padre de las naciones, ¿no? Padre de los creyentes. Y Abraham desempeña una parte, pues, muy importante en la historia de la redención, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si hacemos un repaso en el capítulo 5, la genealogía de Noé empezando con Adán, desde ahí viene, ¿no? La genealogía, Adán, Noé, y aquí en el capítulo 11 vemos que la lista continúa, ¿no? Y Dios está aún guardando un registro de los antecesores de esta simiente de la mujer que somos
la raza humana, ¿no? Entonces, la promesa del Génesis 3:15 pasa a Abraham. Entonces, Dios lo separó de sus lugares paganos y además de promesas personales, hizo las siguientes promesas que no solamente fueron aplicadas a él, sino que hablamos de promesas universales, ¿no? ¿Qué promesas? Que le sería dada una tierra, que sería el padre de una nación, Israel, y que por medio de esta nación, en esta tierra, todas las naciones de la tierra serían benditas, ¿no? En otras palabras, el Redentor prometido vendría de una nación que descendería de Abraham, ¿no? Y ahí es como se une la genealogía hasta Jesucristo, ¿no? Un estudio, comenta el libro de la vida de Abraham, revelará que es una vida que lo caracterizó siempre la fe, ¿no? Probada desde la época en que fue llamado hasta el tiempo en el que él entiende que de alguna manera debería sacrificar a Isaac, ¿no? Entonces, la vida de Abraham, en resumen, es una ilustración del tipo de persona que recibiría la bendición prometida, ¿no? Y una profecía de la verdad, que la salvación vendría por la fe, ¿no? Lo que hoy sabemos cómo viene la salvación, viene por la fe. Entonces, los momentos más relevantes que vale la pena leer de los capítulos 12 al 25 de Génesis es el llamamiento de ir a Canaán, luego el viaje que hace Egipto, la separación de Lot, y esta separación de Lot que luego de alguna forma lo haría a rescatarlo, ¿cierto? Cuando le permite a Lot elegir la tierra donde quiere estar y finalmente en qué se convierte esa tierra, la gente que vive ahí, ¿no? Sodoma y Gomorra, y finalmente el rescate, ¿no? Que luego vamos a ver en los siguientes capítulos. Luego la aceptación del pacto de Dios, también el hecho de la circuncisión que se hizo como señal de pacto, una decisión que él tomó para, para demostrar el pacto con Dios, la anunciación o promesa del nacimiento de Isaac, luego la intercesión, esta que comentábamos por Sodoma, la despedida de Agar e Ismael, ¿no? El primer hijo que tuvo con esta sirviente que Sara a su manera, por su impaciencia, decidió, eh, decidió que entregársela a Abraham para con él tener este hijo de la promesa, pero finalmente tienen que separarse Agar e Ismael, si ustedes recuerdan la historia. Luego el ofrecimiento de Isaac, ¿no? Este es un tema, este es otro de los hechos polémicos que vamos a ver en teología, porque este es otro de los hechos con interrogante. ¿Y por qué Dios, si es un Dios Padre bueno, por qué Dios pediría un ofrecimiento de Isaac en sacrificio, ¿no? Entonces, es otro tema álgido, es otro de los sucesos polémicos que vamos a revisar, pero en resumen, ¿no? Cómo lo entiende Abraham, y es un punto pues clave en su historia, ¿no? Luego, la selección de esposa para Isaac, ¿se acuerdan? Que él destinó a un hombre, destinó recursos, destinó un viaje para poder buscar a una esposa idónea para su hijo Isaac. Luego también los hijos que tuvo con Sétura, ¿no? Que es su segunda esposa, o que el libro de Crónicas también habla de esta mujer como una concubina. Pero ¿por qué es relevante? Porque la bendición de Dios se extiende hasta con esos hijos, ¿no? No solo con Isaac, no solo también Ismael, que participó de la promesa, sino también los llegamos a ver hasta los hijos de esta tercera mujer, bueno, hasta su muerte, ¿no? Entonces, del 12 al 25, estos son los 11 acontecimientos más relevantes de la vida de Abraham, ¿no? Vale la pena, la verdad, leerlos, repasarlos en la Biblia, y, repito, importante también que tenga el libro de A través de la Biblia, que va libro a libro, ¿no? Luego de Abraham sigue Isaac,
a partir del capítulo 17 al 35, que es relevante, pues Isaac es el heredero de la promesa, ¿cierto? Y los principales son siete puntos más relevantes de Isaac, de los capítulos 17 al 35, pues arranca con el nacimiento prometido, ¿no? Abraham y Sara, pese a la edad avanzada, reciben la promesa y ustedes saben inclusive que Sara se ríe, ¿no? de la promesa. Sin embargo, sabemos que Dios es fiel y se cumple la promesa, entonces Isaac es el heredero de la promesa, ¿no? Luego el sacrificio, ¿no? Este supuesto sacrificio que Abraham entiende, ¿no? Que debe llevarlo al monte y sacrificarlo como a uno más, ¿no? De estos sacrificios con el cual ofrecían ofrenda a Dios, ¿no? A la luz del estudio de los libros de la Biblia, de teología, de los comentarios bíblicos, pues entendemos, ¿no? Que va más relacionado con tratar de ofrecer, de ofrendar lo más elevado, ¿no? Entonces, las intenciones de Abraham, por supuesto, eran excelentes. El cómo es parte del reto, ¿no? Que tenía el pueblo en el Antiguo Testamento por el tipo de revelación que tenían de Dios, ¿no? Un Dios soberano, más como un Dios castigador, ¿no? Que a la luz del Nuevo Testamento se entiende que es un padre bueno, ¿no? Entonces, luego la selección, ¿no? Que Abraham hizo para Isaac de una esposa, ¿no? Recordando, repito, la historia, ¿no? Todo lo que Abraham destinó para encontrar a lo que sería la mujer idónea para Isaac. Luego la renovación del pacto hecho a su padre, ¿no? Isaac recibe esta renovación y también que es relevante pues el engaño por Jacob, ¿no? Para darle la bendición, ¿no? Como primogénito hasta su muerte. Eso es en cuanto a Isaac. Luego otro patriarca que vale la pena repasar del Génesis es Jacob o Israel. Él va a abarcar los capítulos 25 al 35. Jacob se puede entender como el verdadero padre del pueblo escogido. Estamos ya en la página 16 del libro, para quien lo esté ahí siguiendo. Ahora, ¿cuáles son los hechos, ¿no? Sobresalientes en la vida de Jacob? Bueno, la compra de la primogenitura, ¿no? De su hermano, y que aquí hay que ver, ¿no? También la relación tan cercana y de cómplice que tenía con su madre, porque parte de esto resulta de esta complicidad y amor, por no usar la palabra preferencia, ¿no? La relación entre la madre y Jacob, que era el hijo menor de Isaac, pues era muy, muy cercana, ¿no? Entonces, la compra de la primogenitura, ¿de dónde viene la idea? ¿Por qué quiere comprarla? Bueno, y finalmente lo hace, ¿no? Recordamos la historia que Esaú regresa de un día intenso de cacería y hace la compra de la primogenitura. Luego, el engaño a su padre, o sea, no conforme con haberla comprado, ustedes recuerdan la historia, se puso hasta pelos de animal para, para eludir a los brazos velludos de su hermano, lo engaña, recibe la bendición y luego muere su padre y a partir del engaño él huye a Harán. Entonces el tercer hecho relevante es la huida a Harán. Luego su visión y su voto en Harán, cómo empieza su mentalidad, ¿no? Un poco a cambiar. A quien conoce y que lo derivan con los tratos con Labán, ¿no? Jacob, cuánto tiempo tuvo que trabajar de acuerdo a su acuerdo con Labán para tener a Raquel, ¿no? Para ganarla como su mujer, lo que pasa con Lea y demás. Luego la lucha con un ángel, ¿no? Que a partir de ahí es que tiene el nombre de Israel. La reconciliación, una vez que regresa, la reconciliación con Esaú, y finalmente el viaje a Egipto y reunión con José, ¿no? Donde finalmente muere y es enterrado, ¿no? Entonces, estos son los hechos relevantes de la vida de Jacob.
en resumen, de Jacob, bueno, que es importante rescatar el poder de la gracia de Dios, ¿no? Porque pese a que fue un hombre suplantador y engañador, ¿no? Y también la gran estima de Dios por la fe, ¿no? O sea, porque al final, repito, los propósitos, ¿no? El famoso el fin no justifica los medios, entonces el fin o el propósito con el que Jacob lo hace, si quieren, es bueno, pero pues los medios fueron incorrectos, ¿no? Entonces, son dos aspectos que hay que rescatar de Jacob. Y luego, finalmente, José, con lo cual cerramos Génesis, que va de los capítulos 35 al 50, bueno, José se caracterizó por ser amado, ¿no? Entrañablemente por su padre, lo cual causó ser envidiado por sus hermanos, y esta envidia los llevó a venderlo a los ismaelitas, ¿no? Sin embargo, lo venden y él es favorecido por su amo, ¿no? Ahí revela mucho del carácter de José. Una vez que es favorecido por su amo, es tentado por la esposa de su amo, ¿no? Y eso le cuesta que lo encarcelen, ¿no? Y no obstante, o más bien pese a que fue encarcelado, fue exaltado luego por Faraón. En su primer viaje, ¿no? De sus hermanos a Egipto, no lo reconocen porque el nivel que alcanzó José, pues es un nivel muy alto que ellos, por supuesto, no esperaban. Finalmente, en un segundo viaje, él tiene que ser revelado por sí mismo a sus hermanos. Y yo creo que el hecho culminante, ¿no? de su historia y el más emocionante, sin duda, para nosotros como lectores, pues es la reunión con su padre, ¿no? Entonces, ya en este último viaje, cuando su padre viaja y esa reunión, pues bueno, es el último hecho relevante en la vida de José, ¿no? La reunión con su padre. Entonces, hasta aquí es que llega Génesis, ¿no? La verdad es que es un libro con 50 capítulos, poquito extenso, pero que tiene los principales acontecimientos, ¿no? Desde la creación hasta los 4 patriarcas que ya repasamos, ¿no? Eh, Seguimos con Éxodo, ¿no? Quiero aprovechar los últimos 10 minutos que nos quedan. Éxodo, que está en las últimas páginas, en las páginas 19 a la 22, es muy breve, en el libro es muy breve. ¿Qué significa Éxodo? Bueno, la palabra Éxodo viene del griego, significa salir, ¿no? ¿Cuál es el tema? Si bien el Génesis fue hablar de la redención o de la primera redención, el Éxodo, el tema principal es el progreso de esta redención. Y a lo largo del libro vamos a ver que este progreso de la redención mucho es mediante la sangre. ¿Quién escribió Éxodo? Moisés. ¿En qué época? Abarca desde el pueblo esclavizado en Egipto hasta el pueblo redimido. ¿Qué periodo abarca? Más o menos 216 años, desde el 1706 a.C. hasta el 1490 a.C. ¿En qué idioma se escribió Éxodo? Igual que Génesis, en hebreo, y el nombre hebreo de Éxodo es Shemot, ¿no? En la Torá. Ahora, ¿qué es lo relevante de Éxodo? Cinco aspectos, ¿no? El primero tiene que ver con Israel en cautiverio, capítulo 1 al 2. Luego, Israel redimido, capítulo 3, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 15, versículo 22. Luego, el viaje que hace Israel al Sinaí, del capítulo 15, versículo 23 al capítulo 19. El cuarto tiene que ver con la recepción de la ley, capítulos 20 al 23. Y por último, este estado en que el pueblo pasa es un estado de adoración, una vez que ya están ahí en el desierto con el famoso tabernáculo, ¿no? Entonces, Israel en cautiverio, capítulo 1-2, tiene que ver con la opresión de Israel, ¿no? Bajo los egipcios. El nacimiento de Moisés, esta figura pues tan relevante del Antiguo Testamento, autora de todos estos primeros libros, y que además vamos a ver que repetidamente
lo consultan, ¿no? A lo largo de la cronología bíblica, ¿no? La adopción, el nacimiento de Moisés y su adopción, ¿no? Por los egipcios. Y cómo, además, él adopta ahora una segunda cultura, que es la egipcia. La huida, ¿no? Finalmente, después de que él presencia un acontecimiento injusto, la huida, como huye de Egipto, y el matrimonio de Moisés, ¿no? Que conoce a la esposa, su familia y la relevancia también que tuvo Jetro, ¿no? Como su suegro. Israel redimido, en los capítulos 3 al 15, lo que es el llamamiento y la comisión de Moisés, luego que finalmente se aísla y empieza a vivir esta vida como de pastor, ¿no? De rebaño, ahora tiene un llamamiento sorpresivo, ¿no? Con esta salsa ardiente y la misión, ¿no? Lo que le encargan a Moisés, que por cierto, ya en este punto de su vida, pues donde tiene tan poca interacción, él se conoce a sí mismo como tartamudo y bueno, pone qué cantidad de peros para cumplir la comisión, pero lo hace, ¿no? Entonces, llamamiento, comisión, ¿cómo finalmente parte Egipto, su conflicto con Faraón, las plagas, cómo se instaura la Pascua, ¿no? Lo relevante que fue la Pascua. Finalmente, la partida de Egipto y este hecho, pues obviamente también sorprendente, que el cruce del Mar Rojo es otro de los acontecimientos que vamos a ver en estos documentales de cómo se explican científicamente que sí sucedió, ¿no? Entonces, este cruce del Mar Rojo, que fue uno de los acontecimientos, pues, cumbre o cúspide de la vida de Moisés. El viaje a Sinaí, aquí el libro sugiere consultar el mapa, porque obviamente es más fácil seguirlo, ¿no? Aquí está Egipto, que es donde empieza, estaban cautivos, y donde empieza este viaje a la tierra prometida. Y bueno, ahí vemos, ¿no? Las flechitas van señalando cómo de Egipto se mueven a la derecha y empiezan a pasar las diferentes regiones. Ahora, ahí que es relevante, bueno, Mara, ¿no? Donde vieron las aguas amargas, Elim, donde tuvieron fuentes y árboles, el desierto de Sin, donde descendió el maná para alimentarlos, Refidim, que es esta zona donde golpearon la roca, ¿no? Y tuvieron agua y donde también fue la batalla de Amalek. Y finalmente, Sinaí, ¿no? Que es donde fue la visita de Jetro y donde ajusta un poco su estructura durante todo este peregrinaje, ¿no? O éxodo de Egipto a la tierra prometida. Luego tenemos este punto de la recepción de la ley, capítulo 20 al 23, que tiene que ver con la subida de Moisés al monte Sinaí, los 10 mandamientos y también parte de lo que se dedica el éxodo, que es la ley civil, ¿no? Aquí es donde se establecen los 10 mandamientos y la ley civil, que vemos a detalle en la Biblia, ¿no? Digo, no quiero perder tiempo ahora detallándolo, pero es bueno tenerlo presente porque a partir de aquí es que se instaura parte de las leyes con las que van a convivir el pueblo hasta, hasta los evangelios, ¿no? Entonces, es un periodo bien relevante que mucho se va a dictar por todas estas leyes. Por último, el pueblo, ¿no? Israel en adoración, capítulo 24 al 40, y que tiene que ver desde la recepción de Moisés de este modelo de tabernáculo, luego las tablas de la ley quebradas, la construcción del tabernáculo y finalmente el tabernáculo erigido, ¿no? Entonces, todos estos capítulos del 24 al 40, que son más o menos 16, hablan con todas estas, con este nivel de detalle del tabernáculo, lugar santo, lugar santísimo, la investidura de los sacerdotes, qué es lo que tenían que llevar, las campanillas, ¿no? Es un nivel de detalle bien interesante, obviamente seguro lo conocen, y si no, es un buen momento para recordarlo a través de estos capítulos de la Biblia, ¿no? Y hasta aquí es que llegaríamos, ¿no? A lo que preparamos en cuanto a material de Génesis y Éxodo. Repito, se empata perfectamente a manera de resumen con lo que vemos en el libro de A través de la Biblia, Génesis y Éxodo. Y yo quisiera ya dejar aquí unos minutos
para preguntas y recordarles, ¿no? La próxima reunión, la próxima sesión, les encargaría que traten de leer lo que es referente a los siguientes 3 libros del Pentateuco, ¿no? Que son Levítico, Números y Deuteronomio. Aquí dejo de compartir pantalla. Yo les voy a pasar las diapositivas y aprovechamos los minutos que quedan por si hay preguntas. Listo. Y si no, avanzamos para su siguiente clase, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Ahí les comparto las diapositivas y les comparto también la clase, ¿no? Grabada. Que estén muy bien.